De chiquito até grande, quase 76 mil cidadãos estão nos clientes, mais de 4 mil donadores de trabalho, mais de 46 mil trabalhadores. E viúdo e huérfano também por conta conosco, e quase 24 mil adultos maiores. SB Aruba te brinda a segurança financeira no tempo correto, com serviço eficiente e com empatia na tua cliente. Feliz dia de festa nas internos comunidade. Próspero 2026, celebrando 40 anos de País Aruba e SVB Aruba. SVB, seguridade para Aruba, sua comunidade. Generación para generación, nos está deseando feliz y turcos bon. Otra Navidad llena de alegría. La temporada más bonita del año ha llegado. Es un tiempo para unirnos con la familia, acercarnos más a nuestros vecinos y compartir sonrisas, amor y esperanza. En cada luz de Navidad que brilla alrededor de nuestra isla, sentimos la unión y la magia de estar conectados. Una conexión que cruza hogares, comunidades y corazones. En Ceitar seguimos aquí para acercar a la comunidad de Aruba, fortaleciendo los lazos que nos unen. Ceitar les desea una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Un bom Páscoa e feliz Año Novo. Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Kidspreneurs Christmas Bazaar, evento especial. Belva Award 2025 se celebraron este domingo. Fuerte incendio en bodegas en Colombia. Grave accidente de un bus en Bolivia. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes, esperando que hayan tenido un excelente martes. Empezamos con noticias locales y en esta oportunidad, como sabemos, el fin de semana se llevó a cabo el tremendo Bambek Kaya y en esta oportunidad los niños hicieron también presencia. Durante el Kidspreneur Christmas Bazaar, muchos de ellos lograron vender sus productos a todas las personas que estaban allí participando. Tuvimos la oportunidad de estar allí. Ok, essa aqui está me promovendo participando, inspiração a vir do tá fim de ano, tá temporada de Páscoa, então me tá quero pintar para pintura de Páscoa, me tá artista muito talentoso, besides pinta, me tá canta, me tá baila, esse e assim não é minha inspiração e dorte minha mama também ajudando-me, então para assim não é minha inspiração para pintar e pintura na aqui e bem aqui. Esta hobby lake tour ano me tá assim tiki mais tour ano me pintura nanta sabe tiki mais me hong of me cantica nanta tiki mais me hong me stem tá cambio tour ano dus tendendo me cantica na for de chiquita no video ne ai me stem of aqui me pintura nang de mane hora me tá pinta no assim na bom pa awoki como me pinta assim na tanto hobby cos me tá em hobby lake e mane eta inspirar-me para me seguir para mim chegar na minha meta. Não por check para minha Facebook page IVN Brown, dus IVN-N Brown, of
por tomar contato com minha mama, 742-2580. Danke na ideia para pôr essa aqui para emocionar, para nós por sim, assim nos conam, para nós por ganhar oportunidade na mais grande e para nós por portar bem outro ano também, que tá bem. Seguro que sim, Direção Econômica Zakan, Baudis Unidade Ideia, está organizando para 16 anos Kidspreneur with Beca Ideas, está o Angelo com Bazar, que está guardo assim em dezembro, onde muita nanta bini e mostra na criatividade, mas também para dia com a mesa, porta na mesa jefe, mas durante o ano, ideia também com Kidspreneur Workshop, onde é muita nanta assim, turlo que está para na mesa jefe, na mesa mini-boss. Então, quando terminar na final, com a mesa business plan e pitch, e naturalmente, não tem oportunidade também para trabalhar diferentes produtos, na vira hobby criativo. Também ideia da zorra na escola no primeiro dia para dirigir o projeto de Kidspreneur, de qual é muito na hora de produzir ou trabalhar diferentes produtos, por bem aqui e assim vende. Então, não somente é teoria, mas também em prática, para nós aqui está sendo para estar na mesa jefe. Nós começamos a falar passar segumi, nós fazemos 3 kaba, nós vendemos roupa kaba, nós temos bolo, cookie e doce de leite. Minha mama com minha oma e minha tata ajuda-me assim não. Ela também ajuda. Me dá leuk, porque me fazer aqui com minha casa ou minha beira grande e a minha gana se compra cozinhar com minha beira grande. E se comprar bolo. Receita é bonita para o resultado, com hora não está bem importante, não está no começo, podia ser uma ideia, ou que não está seguro na mesa, e ave que bota o com não esse não bloquear vira hora não está de futuro. Então esse é para nossa satisfação de Direção Econômica Zakan na ideia, e naturalmente assim nós temos diferente outro exemplo de muito não que já acaba, está vendendo um produto na casa, na diferente caminho. Das kung nanting ng ideya pa ng propio negosyo. So, awi mi dependiendo mi pintura ng kumiting. Miting tambe bracelets, miting necklaces, miting tambe maniko ng pa bo telefon, pa mane pa voorbeeld sakje, pa mane bo poner bo telefon anto kunang asino. Si, sagde po me bial kung participar. Sí, well, como a inspiração de pintura não, quando eu estava chiquito, eu comecei a fazer minha primeira pintura, antes era mais leuk, quando eu era grande, antes era uma teste para trazer para mim, antes era ver sucesso. Se eu era uma justiça não, eu era mais aqui não. De bracelets não, me estava just mané, quero me fazer, para like me hayang tik uma placa. Sobra mi queda Spark Nintendo Switch. Queda pendiente para sobra arriba en Facebook de ideia, para durante gente año nos no tiene solamente para mucha para Kidspreneur, pero también para Youngpreneur y Youthpreneur. Nos trabaja Silverpreneur, dus tem diferentes programas para tour edades. Dus echt para inculcar a mentalidade para el business mind de nos mucha de nos juventud. Cambiando de tema, el gobierno de Aruba ha anunciado la ampliación de distintas medicinas que vendrán una vez más en la lista de las que son otorgadas por el ACEDBEI. El gobierno de Aruba ha implementado también y ampliado la lista positiva de medicamentos que son reembolsados con 19 nuevos remedios, los cuales a partir de ahora estarán cubiertos por el seguro ACEDBEI. Esta ampliación es el resultado de una regulación ministerial que fue publicado el pasado 12 de diciembre. La ampliación es válida con efecto reactivo hasta el 1 de agosto. Esta adaptación significa que pacientes con diferentes condiciones ahora tienen acceso a más medicamentos que serán reembolsados. Por ejemplo, para personas con asma, enfermedad pulmonar, se han añadido un inhalador combinado destinado al tratamiento del mantenimiento de vías. La oferta para pacientes con trastornos hormonales también ha sido ampliada. Se trata de diferentes variantes de medicamentos que se utilizan, entre otros, para el trastorno en el equilibrio, como también de la diabetes y ciertos problemas. Para personas con inflamación crónica del intestino también se han incluido medicamentos
medicamentos de forma positiva. Asimismo, se han incorporado medicamentos que reducen el ácido estomacal en diferentes concentraciones y formas de administración. En el ámbito de enfermedades infecciosas se ha incluido el antibiótico, que se prescribe principalmente para infecciones bacterianas. El tratamiento del dolor y la inflamación también ha sido ampliado. El diclofenaco en forma de supositorio en 2 dosificaciones. Por último, se han añadido gotas oftalmológicas a base de ipromelosa destinadas a personas con sequedad ocular. La ampliación corresponde a una adición al anexo A del Decreto Nacional con derechos a medicamentos y material de curación. Esto es una noticia muy positiva para los pacientes en Aruba. Este fin de semana se llevó a cabo una premiación bastante especial. En un ambiente muy solemne se llevaron a cabo los Belva Awards 2025, en donde allí, gracias al legado que ha tenido Belva y después de que su hijo también decidiera seguir con su batuta y también con su legado, para así poder inspirar a más artistas locales. En esta oportunidad, 2 de ellos recibieron el reconocimiento. Esto es la primera vez que vamos a otorgar el premio Belva Award, que es un premio para un artista contemporáneo y que va a ser por un periodo de 10 años. Cada año se va a hacer una selección dentro de la Fundación Cultuurfonds Caribisch Gebied, la Fundación de la Cultura del Caribe, y dentro de esta fundación los artistas contemporáneos pueden proponer, hacer una propuesta, y de las propuestas vamos a escoger uno que va a ganar el premio de 10.000 florines cada año, por 10 años. Este año es el primer premio, pero este año las 10 propuestas fueron de un nivel tan excelente que hemos decidido también hacer un honorary mention, una mención honorable a otro artista que va a conseguir un premio de 2.500 florines. Seguro es un gesto muy bonito de parte de la familia de Belva Rasmussen Henriques, que bueno, yo tenía una relación más o menos de 20 años que ella coleccionaba obras de arte y haciendo también un estímulo al comunidad artístico de Aruba. Los últimos años esa colección lo asumió Ben, está expandiendo la colección, y el momento que falleció Belva hace 2 años también decidió, bueno, yo quiero hacer ahora un gesto más significativo, más grande. Entonces pensamos hacer esto, crear un fondo en nombre de Belva Rasmussen y que este fondo dé un impulso a la comunidad artística en la isla por los próximos 10 años, que es una forma muy hermosa de honrar a tu madre, honrar la historia de la familia con Aruba y estimular a tus hijos que también tengan una relación con la isla. Empezamos nuestra ronda internacional en Bucaramanga, en Colombia, con un incendio que afectó a varias bodegas en ese sector. Según lo que indicaron, al parecer un cortocircuito fue lo que detonó esta gran conflagración. El alcalde de esta ciudad indicó que se van a hacer distintas ferias para poder ayudar a los comerciantes. Hacia las 8 de la mañana, varios comerciantes que tenían sus locales en el Palacio de la Moda salieron a la calle pidiendo ayuda. Un incendio que comenzó, al parecer, en un local se propagó rápidamente. Y de un momento a otro se extendió toda la nubará de candela para todos los locales. Y pues gracias a toda la ayuda de los vendedores ambulantes logramos abrir los portones, tumbar los candados y abrir y pues ayudarles. Yo me quité la camisa y me metí a ayudar a sacar las cosas y pues todo el mundo se estaba asfixiando y lo que primero pensamos fue sacar a la patrona, que estaba ya metida llorando, entonces la sacamos y después sí sacamos todo. Los locales estaban llenos de ropa para vender en esta temporada navideña. Y nos vamos ahora a la República Dominicana, en donde una celebración navideña finalizó con un asesinato, según lo que indicaron los familiares de este joven, simplemente porque ellos tenían la música bastante fuerte. Las autoridades llegaron a controlar y allí arrancó una pelea. Ese es el jefe, míralo ahí. Matan a uno, míralo ahí. Mató a uno, papi. Eran alrededor de las 10 de la noche del sábado cuando Rancel Junior García, de 25 años, cayó abatido por los agentes policiales justo cuando celebraba la Navidad con sus compañeros motoconchistas en la esquina de las calles Osvaldo Basil y Respaldo Duarte en Villa Consuelo. Impotente, su madre exige sanciones para los responsables. Ellos celebran su compartir como todos los años y vinieron la policía y no dijeron nada. Y una vez comenzaron a tirar bombas
y comenzaron a tirar tiros. Y ahí hubo un policía que me le pegó un tiro al hijo mío, que me le desbarató el pecho. Fue en el instante que se murió porque fue con bala explosiva. Y yo quiero justicia por mi hijo. Los motoristas aseguran que tenían permiso de las autoridades para realizar su fiesta como todos los años. Nosotros hacemos esa cena todos los años, organizada porque se habló con algunos de los policías para hacerlo. Tenían un permiso para hacerlo. ¿Por qué si a nosotros nos prohíben los pasamontañas? Porque ellos lo deben tener. ¿Tú me entiendes? Y estaba todo tranquilo. ¿Tú me entiendes? No había necesidad, ¿tú me entiendes? Pero la policía, va. ¿Tú me entiendes? Por una bocina, loco. Un chamaquito sano, vale. Pero la policía hizo un exceso con ese muchacho ahí. El mundo, el país está en fiesta. Tienen que mandar un comandante que hablara con su muchacho. Miren, celebren su fiesta en orden, que era lo que ellos estaban haciendo ahí. Porque el país está en fiesta. Esa no era la forma de la policía. Y nos vamos hacia Bolivia porque un bus que iba desde Cochabamba hacia La Paz lamentablemente cayó al abismo y por lo menos 8 pasajeros que se encontraban en el interior perdieron la vida. Un bus que se dirigía de Cochabamba a La Paz sufrió un grave accidente a la altura de Sayari, en la carretera al occidente del país. De manera preliminar se reportan al menos 8 personas fallecidas y varios heridos, mientras continúan las tareas de rescate en la zona, afectadas por las condiciones climatológicas y el corte de esta ruta. Según el informe inicial, en el bus viajaban 43 pasajeros. Las ambulancias trasladan a los heridos hacia el municipio de Quillacollo y también al departamento de Oruro, mientras personal de emergencia continúa con la recuperación de víctimas en el lugar del hecho. La cifra de fallecidos podría incrementarse conforme avancen las labores de verificación. De acuerdo con los reportes preliminares, este bus habría partido de Cochabamba con destino a La Paz alrededor de las 11 de la noche y el accidente se habría registrado cerca del mediodía, presuntamente por la intensa nevada y trabajos de mantenimiento en la vía. El traslado de heridos y cuerpos se ve dificultado por el mal clima, lo que retrasa las operaciones de auxilio. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. De chiquito até grande, casi 76.000 cidadãos estão nos clientes, mais de 4.000 donadores de trabalho, mais de 46.000 trabalhadores. E viúdo e huérfano também por conta conosco, e quase 24.000 adultos maiores. SB Aruba te brinda a seguridade financeira no tempo correto, com serviço eficiente e com empatia na tua cliente. Feliz dia de festa nas internos comunidade. Próspero 2026, celebrando 40 anos de País Aruba e SVB Aruba. SVB, seguridade para Aruba sua comunidade. Generación pa' generación, nos está deseando feliz y turcos bon. Otra Navidad llena de alegría. La temporada más bonita del año ha llegado. Es un tiempo para unirnos con la familia, acercarnos más a nuestros vecinos y compartir sonrisas, amor y esperanza. En cada luz de Navidad que brilla alrededor de nuestra isla, sentimos la unión y la magia de estar conectados. Una conexión que cruza hogares, comunidades y corazones. En Ceitar seguimos aquí para acercar a la comunidad de Aruba, fortaleciendo los lazos que nos unen. Ceitar les desea una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Un bom Páscoa e feliz año nuevo. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba.
Visítenos en sagicorlife.com. Tur aña e momento te llega onde nós está para quieto. Não para medir resultado, pero para acordar como nós chega onde nós está. De passo não chiquito, de passo não constante, para passo não conjunto te guardo tomar. Entre nos muralha não e momento não aqui te começar a trempar. Luz que te guardo sendima ainda. Ajuda que te guardo ofereci com carinho. Pergunta contestar com paciência. Onde cada acto chiquito está o começo de guia. Passina ajuda cada persona em um caminho de vida. Segundo o momento não aqui te laga nos porta não por guardo descobrir na casa. De cada família, de a vida de esnan que nós te encontrar todo dia. Para o progresso tá algo que nós te busca. Não para nós só, pero para nós por compartilhar cubo. O lugar caminha nós te regressar, caminha a forma nós da casa. Onde a sabedoria te guarda passar para nós de man experienciar para man de mais jovem. Caminha sonrisa te reina den calor de nos cozinha e tradição te ronda na mesa e na com amor. Aqui nós te sinha que o crescimento não te guarda já solamente de logro nan grande, pero também de momento nan conjunto nós te crea. De maneira que nós te guia, de maneira que nós te mostra carinho, de maneira que nós te estima. E aña porta chegando a seu fim, pero nosso compromisso para continuamente avançar te sigue. Nos promessa para cada cubo, para donabo e sostém cubo mister, para querer de boa possibilidade de continuar em cada manhã. Junto nós te sigue mover, junto nós te sigue crescer. Junto nos por lograr mais. Feliz dia de fiesta e próspero 2026 de bom amigo CMB. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Sabemos que estamos de celebración, de fiestas, sin embargo, expertos nos indican que tenemos que tener mucha conciencia con nuestra salud cardiovascular para así poder evitar situaciones que de pronto nos puedan complicar. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Desde cócteles a pasteles, galletas y dulces. Si tiende a comer de más durante las fiestas, no está solo. Quemamos menos calorías y consumimos más. Eso podría poner un peso sobre su salud cardíaca cuando se extiende por un par de semanas. Sherry Gaw, dietista registrada de El Camino Health, dice que mantener su corazón saludable durante las fiestas empieza por priorizar comidas balanceadas durante el día. Ella recomienda no comer menos para ahorrar calorías antes de un evento ni ir a una fiesta con hambre. Eso usualmente es contraproducente porque entonces terminamos hambrientos en la fiesta y comemos más. Además, hay muchas comidas con cantidades mayores de grasa, azúcar, sodio y todo lo que debemos limitar. En cambio, Gaw recomienda comer una merienda saludable antes de ir a una fiesta, algo que le dé proteína, grasa saludable y fibra, como yogur con fruta y nueces. Eso lo dejará sintiéndose más satisfecho para que no llegue a la fiesta a comer lo primero que vea. También priorice los alimentos saludables. En una fiesta, revise la mesa antes de llenar su plato. Esté atento a su consumo de alcohol y bebidas azucaradas. Son calorías vacías.
Tome un vaso de agua entre cada bebida azucarada o alcohólica para ayudarle a ir más despacio y beber menos. El agua que beba también le ayudará a llenar el estómago. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Caribbean Mercantile Bank. Realiza tu plan con Alegría Express y crea momentos inolvidables en este fin de año junto con Caribbean Mercantile Bank. Ya sea que quieras arreglar tu casa, comprar un juego de sala nuevo, decorar para los días festivos o reunirte con un ser querido con un préstamo personal de pagos mensuales económicos, te ayudaremos a transformar estas fiestas en algo inolvidable. Transforma estos días de fiesta en una celebración inolvidable con Alegría Express de CMB. Padres peruanos sorprenden a la profesora de su hijo con un regalo muy peculiar. Pensaron que tenía de pronto un electrodoméstico, un televisor o algo así debido a la caja. Sin embargo, cuando abrió el regalo, era un pavo. Un grupo de padres de familia en San Martín, en Perú, decidieron darle una sorpresa a la maestra de sus hijos con un regalo inesperado durante la celebración navideña. La emotiva escena se desarrolló ante la atenta mirada de los niños y otros docentes, quienes fueron testigos de este peculiar momento que rápidamente se viralizó. En este video se muestra a la profesora recibiendo una caja rectangular, lo que llevó a pensar que de pronto era algún tipo de electrodoméstico. Con evidente curiosidad, intenta abrir el paquete mientras los asistentes la animan, sin imaginar la verdadera sorpresa que estaba en el interior. Al abrir finalmente la caja, la docente se encuentra con un pavo vivo, lo que provoca risas y aplausos entre los presentes. Sorpresa a la Miss, no se lo esperaba, dice en la descripción del video. Visiblemente emocionada, la maestra agradeció por el regalo que formaría parte de su cena navideña. Tómenme una foto, por favor, comentó muy entusiasmada al cargar el ave. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo que hace posible Primera Plana, les queremos agradecer como siempre por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos encuentran como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que les tenemos acá en su canal en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión. De chiquito até grande, casi 76.000 cidadãos estão nos clientes, mais de 4.000 donadores de trabalho, mais de 46.000 trabalhadores. E viúdo e huérfano também por conta conosco, e quase 24.000 adultos maiores. SB Aruba te brinda a seguridade financeira no tempo correto, com serviço eficiente e com empatia na tua cliente. Feliz dia de festa nas internos comunidade. Un próspero 2026, celebrando 40 años de País Aruba y SVB Aruba. SVB, seguridad para Aruba, su comunidad. Generación pa' generación, nos te deseamos feliz y turcos bon.
Otra Navidad llena de alegría. La temporada más bonita del año ha llegado. Es un tiempo para unirnos con la familia, acercarnos más a nuestros vecinos y compartir sonrisas, amor y esperanza. En cada luz de Navidad que brilla alrededor de nuestra isla, sentimos la unión y la magia de estar conectados. Una conexión que cruza hogares, comunidades y corazones. En Ceitar seguimos aquí para acercar a la comunidad de Aruba, fortaleciendo los lazos que nos unen. Ceitar les desea una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Bom Páscoa e feliz Año Novo.